Entonces, voy a hacer un pequeño repaso sobre el concepto de los vectores porque ya esta semana nosotros entramos a la nueva unidad que es de cinemática. Bueno, realmente de la semana pasada cuando vimos la conversión de unidades. La conversión de unidades ya pertenece a la segunda unidad que es de cinemática. Y entonces, y antes de entrar a la cinemática, pues tenemos que estar un poco claro de que existen varios tipos de unidades de medida, como metro, o sea, la longitud, hay varios, metros, pulgadas, ¿no? Entonces ya es parte de la cinemática. Entonces, pero anterior a eso nosotros estamos viendo sobre vectores, sobre sumas de vectores. Los vectores los podemos sumar analíticamente por su forma, con sus componentes, o lo podemos sumar también, como lo estamos viendo acá en pantalla, de forma gráfica. Acá tengo tres vectores. Entonces, si vos lo sumas, si vos lo ubicás, ¿verdad? Uno tras de otro, ¿verdad? Ya tomando en cuenta sus ángulos, porque cada vector, ¿verdad?, tiene que tener sus ángulos. Entonces, vos lo agrupás uno detrás de otro, entonces se llama método del polígono. Entonces, vos obtenés lo que se conoce la resultante. Entonces, acá tengo el vector A. Déjame ver acá, ¿no? Entonces ahí tenemos tres vectores que se suman, entonces vos lo pones uno tras de otro, tomando en cuenta su dirección, que es el ángulo, y su sentido, ¿verdad?, que es lo que lo indica la flechita. Luego vos unís donde inicia el primer vector hasta donde termina el último vector, y entonces esto se le conoce como la resultante. En clase pues estoy explicando varias veces de que trataba eso, la resultante, ¿verdad? Sí, la resultante de acuerdo al área que estamos estudiando, entonces puede tener un significado. Ahora, este resultante también puede ser fuerza, puede ser velocidad, aceleración, etcétera. Entonces, tenemos los vectores. Los vectores nosotros sabemos, ¿verdad?, que tienen tres partes principales, que el módulo se refiere a la distancia física del vector. Recordemos que acá en este ejemplo de este módulo del vector A, vamos a ver, tocar acá el vector A, tiene un módulo de 11.2, gráficamente es una distancia, pero ese 11.2 puede representar realmente cualquier valor, una fuerza, velocidad, aceleración, puede indicarte algo. Veremos. Entonces, pero gráficamente el módulo, la magnitud es una distancia gráficamente. Luego teníamos la dirección, que era la flechita, ya que te indicaba si era hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o si estás trabajando con coordenadas puede ser noreste, sureste, etcétera. Y el caso de la dirección se refiere al ángulo con respecto al eje X. Normalmente la dirección se mide con respecto al eje X positivo, ¿verdad?, hasta donde está el vector. Entonces, lo que decíamos nosotros, bueno, nosotros no vamos a estar graficando los vectores, graficándolos así, de esta manera, o sea, resolviéndolos de manera gráfica, porque si tenemos varios vectores, entonces va a ser una gráfica grande y tenés que trabajar con escalas, tenés que trabajar con ángulos, con transportadores, entonces la precisión se vuelve muy mala. Entonces, para eso nosotros lo trabajamos por componentes, es decir, cada vector lo descomponíamos en sus componentes X o Y, así como estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, acá tenemos el vector A con su componente en Y y su componente en X. Igual los demás vectores, el vector B tiene componente en Y y componente en X, y los vectores, componentes, con vector C, tiene su componente también en X y en Y. Entonces, ¿para qué descomponíamos todos esos vectores, esos componentes de X o Y? Pues porque para encontrar la resultante. Entonces, para encontrar la resultante, ¿qué hacíamos? Bueno, primero encontrábamos la componente en X de la resultante y luego la componente Y.
¿Cómo encontramos las componentes en X del resultante? Bueno, buscábamos, sumábamos todas las componentes en X de cada vector. Luego, para encontrar la componente en Y, pues sumábamos todas las componentes en Y de cada uno de los vectores. Recordemos que para encontrar esa componente pues, utilizamos las razones trigonométricas. Usamos trigonometría para encontrar cada una de esas componentes de cada vector. Teniendo ya la componente en X y componente en Y, o Rx, Ry, que son las componentes en X y la componente en Y de mi resultante, entonces aplicamos Pitágoras para encontrar esa magnitud. Entonces el signo de las componentes en X y en Y son importantes porque, por ejemplo, si vos tenés una Rx positiva, va a ir hacia la derecha. Si tenés un Rx negativa, ¿dónde va a ir? Va a ir a la izquierda. Si tenés, por ejemplo, un Ry negativo, ¿dónde va a ir este? Va a ir hacia abajo. Entonces, y luego tu resultante, ¿cómo sería? Bueno, tendría esta dirección que está acá más o menos. ¿Ya? Entonces, esta sería tu resultante. Entonces, dependiendo de los signos de las componentes, entonces así vamos a obtener la dirección de la resultante y luego el sentido de ella, ¿no? El sentido y la dirección. Por ejemplo, en otros casos, si tuviéramos tenido, por ejemplo, acá una resultante en Y negativa, una componente en Y de la resultante negativa, entonces la resultante estuviera hacia el otro lado, estuviera hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, cuando calculamos las componentes X y Y de la resultante, los signos de estas son importantes porque nos va a dar el sentido y la dirección de esa resultante. Y luego pues calculábamos el ángulo, ¿verdad? Que para eso acá utilizamos la tangente inversa o el arcoseno o arcotangente del ángulo, lo calculábamos, ¿verdad? Calculando la tangente inversa de Ry entre Rx. Entonces, la dirección, como vimos en clase, es lo más complicado, ¿no? Porque depende de la posición de la resultante, en qué cuadrante esté. Entonces, así vos tenés que ver si vas a sumar, si vas a restar. Por ejemplo, si la resultante estuviera acá en el segundo cuadrante, entonces cuando vos calcules el ángulo, te va a dar este ángulo que está acá, porque la componente en X sería esta y la componente en Y sería esta. Entonces, el ángulo sería, ¿verdad?, con respecto al eje X siempre hacia arriba, pero si vos querés saber el ángulo con respecto al eje X positivo, vamos a poner ángulo alfa, entonces aquí tendríamos que restar 180 menos el ángulo. Entonces, dependiendo la ubicación de Rx, del ángulo y en qué cuadrante tú eres ese resultante, entonces así así es el procedimiento pues para encontrar el ángulo con respecto al eje X, ya a sumar, restar, dividir, etcétera. Entonces, los vectores, ¿para qué los mirábamos? ¿Para qué miramos vectores? Pues le he dicho un montón de veces, varias veces, de que los vectores los vamos a encontrar en muchos fenómenos de la física, y entre ellos son de los que vamos a ver el día de hoy. Esta semana ya corresponde a ver nosotros analizar el contenido de la cinemática. Desgraciadamente pues no tenemos muy poco tiempo para estar profundizando en estos temas. Yo por lo menos voy a tomar, tal vez el próximo encuentro que nos veamos, tomar lo que yo considero más importante de la cinemática, que de ellos sería el más importante sería el movimiento parabólico, porque combina todos los movimientos y ahí aplicamos los vectores. Todo lo que es cinemática se aplica a vectores. ¿Qué cosa es la cinemática? Es una rama, ¿verdad?, de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar qué cosa lo genera. El primer movimiento que tal vez conocemos todos, no sé si ustedes lo recuerdan en secundaria, es el famoso MRU, bueno, el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un cuerpo que se está moviendo en línea recta y con una velocidad constante, es decir, no se acelera, o sea, no disminuye su velocidad ni tampoco aumenta, la velocidad es constante. Todos los movimientos, el MRU, MRV, ¿verdad?, o movimiento de caída libre, todos tienen
una gráfica. Acá vamos a analizar en esta clase nosotros las gráficas y explicar algunos conceptos. No vamos a estar utilizando fórmulas. Lo van a utilizar ustedes en la tarea número 3 que yo le he dejado, que yo le comparto los enlaces de procedimientos para que ustedes lo sigan. Ahí van a encontrar algunas fórmulas de tantas que se aplican en la cinemática. Entonces en el MRU tenemos, acá vamos a poner a circular el carrito que está en pantalla. Entonces ese carrito se va a comenzar a mover en una velocidad constante. Entonces si vos, por ejemplo, te pones a estar midiendo el tiempo que transcurre y cuánto se ha movido el carrito, ponerle que él comenzó para acá en un punto cero, por ejemplo acá a la izquierda aquí sería la distancia cero, entonces él comienza a moverse hacia la derecha y entonces ustedes saben que conforme va pasando el tiempo él se va desplazando. Entonces si vos haces una gráfica tiempo versus desplazamiento, entonces obtendré esa gráfica que estamos viendo ahí que se está formando. Acá en el eje X sería el tiempo, que es segundo, y acá en el eje Y sería distancia. Acá el simulador utiliza la palabra S en vez de D, ¿verdad? Distancia. Y la distancia es la unidad de medida que acá sería el metro y en el tiempo sería el segundo. Entonces, pero recordemos que las unidades de medida pues pueden variar de acuerdo a las circunstancias, pueden ser metros, pies, kilómetros, millas, etc. Entonces, esta gráfica que te va indicando, bueno, te va indicando, te da una idea de cuán rápido se va desplazando ese vehículo. Por ejemplo, en la primera gráfica que se formó, que es la más verde oscura, dice que en un tiempo de 4 segundos este vehículo aproximadamente se desplazó unos 65 metros, entre 65 y 70 metros. Acá no tengo manera de verlo pues con más precisión. Entonces en 4 segundos se desplazó 65 metros. Luego en la otra gráfica, la que se está formando ahorita, que es un verde como más claro, dice que en 4 segundos se desplazó aproximadamente 80 metros. Entonces esta que estamos viendo acá es la gráfica de posición o desplazamiento de un cuerpo, en este caso sería de ese vehículo que estamos viendo ahí. Entonces la gráfica posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme o de un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme te va a dar de esta manera una línea. Entonces esa línea, ¿cómo se representa? Bueno, recordemos que esta es una función, podemos escribirla así como y igual a x, o podemos decir f de x igual a x. Esto es lo que yo les decía, bueno, la física se auxilia en la matemática, bueno, para representar ciertos fenómenos. Entonces, para representar el movimiento de un vehículo, de un cuerpo que se mueve en velocidad constante, la gráfica sería eso. Luego, el MRU, tenemos otra gráfica, es la gráfica de velocidad. La gráfica de velocidad de un MRU, miren, es una función constante. La gráfica del desplazamiento era una función lineal. Luego la gráfica de la velocidad es una función constante, es decir, si vos vas, si ese cuerpo o ese vehículo va a 15 kilómetros por hora, miren, se va a mantener constante en el transcurso del tiempo. Aquí tenemos el eje X, el tiempo, y en el eje Y tenemos la velocidad. En este caso la velocidad es metros sobre segundo y el tiempo es segundo. Entonces, ¿cuál es la gráfica de una función constante? Recordemos, por ejemplo, si se mueve a 15 kilómetros por hora o a 15 metros sobre segundo, entonces la función sería esta, f de x igual a 15. Si fuera a 30 metros por segundo, entonces fuera f de x igual a 30. Entonces, la gráfica de velocidad de un MRU, mire, es una línea recta. Luego, por último, tenemos la gráfica de la aceleración de un MRU. Miren, acá se va formando una línea a lo largo del eje X. ¿Qué significa eso? Que la aceleración acá es constante, perdón, es cero. La aceleración es cero. En el caso del sistema internacional sería 0 metros sobre segundo cuadrado. Es lógico, si vos vas, por ejemplo,
en tu vehículo y vos mantenés, bueno, en este caso no habría manera de explicarlo, ¿verdad? Porque normalmente cuando vamos en un vehículo, eh, para movilizarnos siempre tenemos que acelerar, ¿verdad? Y aunque vayamos a una pendiente, por causa de la gravedad, vas a acelerar. Entonces, esto del MRU es un movimiento idealizado, pues, porque realmente en la vida, para poder entender otros conceptos, ¿verdad? Pero acá se supone que la aceleración es cero, es decir, va a una velocidad constante y él no se va acelerando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gráfica de la aceleración MRU? Bueno, realmente no hay una gráfica, pero acá matemáticamente tendría que ser así: f de x igual a 0, es decir, la gráfica de aceleración de un MRU, la aceleración va a ser igual a 0, es decir, va a largo el eje X. Ahora veamos el otro tipo de movimiento. Después del MRU tenemos el movimiento rectilíneo con aceleración constante. De este movimiento lo llaman, la verdad, de muchas maneras. Le vamos a decir, en este caso nosotros le vamos a decir movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Hay veces lo puedes encontrar como uniformemente variado, pero realmente acá no le vamos a decir variado porque la aceleración acá es constante, no va a variar. Como es la gráfica de un MRU, tal vez la pueden ver en su pantalla. Miren, acá tenemos la gráfica del desplazamiento, luego la gráfica de la velocidad, y aquí vamos a tener la gráfica de la aceleración de un cuerpo que se mueve en MRU. Tal vez que alguien me confirma si pueden ver la pantalla. Es que mi celular lo dejé de ver la pantalla. Ok, ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, acá se van informando, se van generando los tres movimientos en este otro simulador. Voy a ver si lo puedo ampliar un poco. Ahí se mira un poco mejor. Entonces acá se va graficando vamos a ir teniendo la gráfica de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Repito, lo puedes encontrar de diferentes nombres. Entonces vamos a poner en marcha el vehículo, el carrito. Acá hay un carrito que se va moviendo hacia la derecha. Entonces ese carrito lleva una aceleración constante. Ya si usted maneja moto o maneja vehículos, pues ya sabemos que si usted aprieta el acelerador, ya sea en su vehículo o en su moto, ya mantiene el acelerador en una posición, ¿verdad? Y no la vuelve a mover. Entonces el vehículo va a ir comenzando a acelerar, va a comenzar a acelerar, pero con una aceleración constante. ¿Qué es lo que va a ir aumentando en el vehículo? Pues va a ir aumentando la velocidad. Entonces en el MRU la velocidad era constante. Ahora aquí en este caso va aumentando. ¿Por causa de qué? Por causa de la aceleración. Miren que la gráfica del desplazamiento de un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, miren que es una parábola. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque lógicamente, conforme el tiempo va avanzando, vos vas a desplazarte mayor distancia. Voy a ampliar esta gráfica para que lo miremos mejor. Entonces, ahí tenemos acá la gráfica de posición, luego la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. Entonces, mira, la gráfica de posición, ¿qué figura nos recuerda o qué función? Es una función cuadrática. Entonces, para representar el desplazamiento de un cuerpo que se mueve en MRU, se utiliza
una fórmula, la función cuadrática. En este caso la más simple sería f de x igual a x cuadrado, pero lógicamente puedes ver sus variaciones. ¿Qué te indica esta gráfica? Bueno, te dice que conforme el tiempo va pasando, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la distancia, vamos a poner distancia. Conforme el tiempo va pasando, dice que este vehículo en una misma unidad de tiempo se desplaza más. Vamos a ver si lo pueden ver acá. Miren, aquí dice que en 4 segundos este vehículo se movió aproximadamente 10 metros. En los primeros 4 segundos se desplazó 10 metros. Luego, del segundo 4 al segundo 8, vamos a ver cuánto se desplazó. Aproximadamente, si vos restás 40 menos 10, acá tenés 40 y aquí menos 10, dice que en 4 segundos, es decir, del segundo 4 al segundo 8 se desplazó 30 metros. Mientras que en el primer caso, en el segundo de 0 a 4 segundos solamente se desplazó 10 metros. Y así sucesivamente, del segundo 8 hasta el minuto 12, que son 4 segundos más, ese vehículo se va a desplazar todavía mucho más. Es decir, cuando va aumentando la velocidad, o sea, vos estás acelerando tu vehículo, si vos lo acelerás, va aumentando la velocidad. Y lógicamente, si la velocidad va aumentando, quiere decir que se va a desplazar mucho más rápido y en una misma unidad de tiempo va a recorrer mayor distancia. Eso me indica la gráfica del el MRUA, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a poner acá para que no se nos olvide, MRUA. Luego tenemos, mire, la gráfica de esta es la gráfica de la velocidad del MRUA. ¿Cómo es la gráfica de una velocidad? Igual es una función lineal. ¿Cómo son las funciones lineales? Bueno, igual, más o menos así. Esta es la más simple, puede hacer sus variaciones. Puede haber variaciones. Entonces, esta gráfica, ¿qué me indica? Que conforme el tiempo va pasando, ¿verdad? Como yo voy acelerando, entonces la velocidad del vehículo que va a ir pasando va a ir aumentando. Mientras el tiempo va pasando, la velocidad va aumentando. Eso es lo que me va indicando esta gráfica. Es decir, vas anotando el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, y luego vas midiendo el velocímetro y vas viendo que la velocidad aumenta con respecto al tiempo. Y si vos haces un hito de esos puntos que vas a obtener una función lineal, así de esa manera creciendo. Luego, mire, tenemos acá la función, la gráfica de la aceleración del MRUA. ¿Cómo es la gráfica? Mire, la gráfica es una función constante. Es decir, por ejemplo, si vos estás acelerando a 5 metros sobre segundo cuadrado, entonces esa aceleración va a permanecer constante en el tiempo, ¿ya? Entonces, recordemos que en el caso anterior, en el MRU, esa gráfica se representaba a la velocidad y esta otra gráfica representaba el desplazamiento. Ahora no, acá en el MRUA la función lineal representa la velocidad y la función constante me representa la aceleración. Vamos a explicar antes de continuar con los siguientes movimientos qué cosa es eso de aceleración y de velocidad para tener una idea de qué se trata eso. Supongamos lo siguiente: vos tenés acá una distancia de 1 metro. Entonces recordemos que la distancia, la unidad de medida internacional es el metro. Y supongamos que vos vas en tu moto y luego medimos el tiempo. Recordemos que el tiempo, ¿cuánto es? Es segundo. Y vemos que en un segundo te desplazas 1 metro. Si vos decís que te desplazas en 1 metro en un segundo, ¿cómo le llamamos a eso? Bueno, entonces le llama velocidad. Es decir, 1 metro entre 1 segundo, que va a ser 1 entre 1 es 1.
Entonces, y metros sobre segundo te va a quedar metros sobre segundo. Es decir, si vos te desplazás un segundo en un metro, entonces tu velocidad va a ser igual a un metro sobre segundo. Ahora, ahora de la siguiente manera. Si vos te vas moviendo a una velocidad de un metro sobre segundo, pongamos acá otra línea. Aquí está tu velocidad. Supongamos que vos te vas moviendo entonces un metro sobre segundo, o sea, te estás desplazando un metro por cada segundo, pero luego vemos que tu vehículo comienza a aumentar su velocidad y vos comenzás a anotar, ¿verdad? Y vas haciendo tus anotaciones y te das dando cuenta de que tu vehículo, por cada segundo que pase, va aumentando su velocidad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a decir, en el primer segundo vos ibas en tu primer segundo ibas a un metro sobre segundo tu velocidad. En el segundo segundo en el otro segundo ibas a 2 metros sobre segundo. Y en otros segundos, vamos a poner un tercero, vos te comenzás a mover aquí hacemos que es un segundo, ¿verdad? A 3 metros por segundo. Entonces, esto se llama aceleración. ¿Qué cosa es la aceleración? Bueno, la aceleración normalmente la ponemos así con una letra minúscula. ¿Qué consiste? Que vas a dividir el tiempo, la velocidad. Bueno, acá no es 3, es 1. Vos te das aquí, según esta relación que tenemos acá, estamos viendo que tu vehículo, por cada segundo que pase, va aumentando 1 metro por segundo. Entonces luego vos dividís 1 entre 1 es 1. Y luego vas a dividir metros sobre segundo entre segundo. Si nosotros decíamos que para qué utilizamos nosotros, aprendíamos álgebra, bueno, este es uno de los casos, mira. O dividís, vamos a dividir esas variables, metros sobre segundo entre segundo. Vemos que el denominador de segundo es 1, entonces voy a decir, una de las formas para dividir estos tipos de fracciones así, entonces el numerador queda igual y luego el denominador se invierte, ¿verdad? Entonces voy a decir, m por 1 es m y s por s, ¿cuánto es? Segundo al cuadrado. Entonces, 1 metro sobre segundo entre un segundo, ¿qué cosa es? Es metro segundo al cuadrado. Por tanto, cuando vos escuches 1 metro sobre segundo cuadrado, ¿qué significa? Que por cada segundo vas aumentando 1 metro sobre segundo. Tu velocidad aumentando 1 metro sobre segundo. Ahora veamos el siguiente caso para que ustedes lo analicen. Todos sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y normalmente lo redondeamos, bueno, algunos libros lo redondean a 10 para simplificar los resultados. Si yo te digo que un cuerpo se va acelerando a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué me indica esa aceleración? ¿Algún comentario? ¿Qué significa 10 metros sobre segundo cuadrado? Según esa explicación que le acabo de dar ahorita. ¿Qué dicen? ¿Qué dice, señora Rosa? ¿Qué significa, según la explicación que acabamos de dar, qué significan 10 metros sobre segundo cuadrado? Pues 10 metros sobre...
en la respuesta ahí está 10 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿qué significa esto? Ahora, eso es lo que estamos hablando. Me está diciendo que por cada segundo que pasa, es decir, por cada segundo que transcurre en el tiempo, la velocidad del cuerpo va aumentando 10 metros sobre segundo. Y si la aceleración es 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál sería la velocidad en el siguiente segundo? ¿Qué dice, doña Rosa? Si la aceleración es 10 metros sobre segundo cuadrado, ahora en el primer segundo son 10 metros sobre segundo. Y ahora en el segundo segundo, ¿cuál sería la velocidad? Sería 10 por segundo. Sería, no es correcto, serían 20 metros sobre segundo en el siguiente segundo. Y así sucesivamente va aumentando la velocidad conforme va pasando el tiempo. Entonces, eso es aceleración, ¿verdad? Ya vimos que la velocidad es cuánto te desplazas vos en una unidad de tiempo, que puede ser segundo, hora, millas, pie, etcétera. La velocidad es cuánto te desplazas vos. Por ejemplo, si es metros sobre segundo, te está indicando cuántos metros te desplazas vos en un segundo, si la velocidad es metros sobre segundo. Si la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, como vimos acá, ¿qué te indica? Ese valor que la aceleración te está indicando cuánto aumenta la velocidad por cada segundo que pasa. Entonces, estos conceptos de aceleración y de velocidad tenemos que tenerlos claros en todo lo de ahorita, porque eso es lo que vamos a estar viendo siempre ahora en adelante, acá en cinemática y luego en dinámica. Entonces, ¿para qué vimos esto? Bueno, porque después viene el siguiente movimiento. Ya vimos el MRU, MRV, el otro movimiento famoso, conocido, es el movimiento de caída libre. Lo podemos resumir así, MCL, así lo ponen algunos libros, movimiento de caída libre. ¿Okay? Entonces, ¿qué consiste eso? Bueno, es que cuando vos dejas caer un objeto de cierta altura y luego esta es influenciado, ¿verdad?, por la gravedad, y, o sea, es atraído por la gravedad al centro de la Tierra. Vamos a poner acá los ejemplos, tal vez lo corre el simulador. Ahí se está lanzando por acá una pelotita. Vamos a esperar que cargue el simulador para que cargue lento. Entonces ahí la pelotita va cayendo y se va contando el tiempo. Entonces acá en ese simulador dice que ese objeto es lanzado de una altura de 45 metros. Acá aparece la altura de 45 metros y luego mira, te va marcando el tiempo: 1 segundo, luego 2 segundos y luego me va a marcar el otro segundo. Vamos a ver, acá sería 0, 1, 2 y dice que tardó 3 segundos en caer. Miren, ahí estamos viendo el efecto de lo que estamos hablando nosotros de la aceleración. Recordemos que la gravedad nosotros la ponemos de esta manera, pero realmente la gravedad es una aceleración también. Si vos quisieras la puedes representar con una letra A. ¿Ya? Entonces la aceleración de la gravedad, ya lo acabamos de decir que eran de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Este es el estándar, pero la gravedad puede variar unas milésimas, ¿verdad?, o centésimas, de acuerdo a la región de la Tierra donde vos te encontrés. Depende del nivel del mar. Entonces, la gravedad que te está indicando, que por cada segundo ese cuerpo va a aumentar su velocidad 9.8 metros por segundo. Y al aumentar la velocidad, lógicamente, por cada segundo que transcurre, miren, la distancia que va a recorrer es mayor. Entonces, los movimientos de caída libre, igual que los otros movimientos, tienen sus ecuaciones, como lo dije al inicio, pero no lo vamos a estar viendo aquí por cuestión de tiempo.
Ya ustedes lo van a repasar algunas, no todas, en la tarea número 3 que yo le he dejado para que ustedes repasen. Entonces, el movimiento de caída libre pues consiste simplemente en dejar caer un objeto sin impulsarlo, es decir, sin tirarlo, ¿vale? Sin que haya una velocidad, es decir, su velocidad inicial es cero. Vos solamente pones el objeto en cierto punto y luego lo dejas caer, que es él sea atraído por la gravedad. Acá ya estamos entrando a una combinación de los dos conceptos anteriores, del MRU y el MRUA, porque miren, acá la caída de un cuerpo me está generando un movimiento en línea recta, solo que ahora ya esa línea recta, la velocidad no es constante y luego tenemos una aceleración. Luego de este tipo de movimiento tenemos el otro, vamos a poner acá lo que es el lanzamiento de proyectiles. Hay varios casos en por lo menos acá tenemos el caso de este se llama un tiro parabólico. Acá en este simulador pues sale un monito, le vamos a lanzar esos bananos del monito. No sé, vamos a ir viendo qué sucede. Acá en un tiro parabólico están ocurriendo, aunque nosotros no lo podamos ver ni notar, están ocurriendo dos movimientos, por así decirlo, dos movimientos independientes, pero que juntos pues te van generando, por así decirlo, otro movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si la gravedad no existiera y vos lanzás estos bananos, ¿cómo van a comenzar ellos a moverse? Miren, ellos se moverían en línea recta, ¿verdad? De manera infinita, ¿verdad? Un tiempo infinito. ¿Verdad? Si no existiera aire ni nada, ningún objeto que le detuviera, estas bananas comenzarán a moverse en línea recta en una velocidad constante. ¿Con cuál velocidad? Bueno, con la velocidad que fue lanzado estos bananos. Pero como existe la gravedad, ¿qué pasa? Ellos van a comenzar a ser atraídos, por la gravedad hacia abajo. Y aunque no lo veamos, está existiendo ahora un movimiento, mire, hacia abajo, y es un movimiento de caída libre. Esto se llama, tiene un concepto en física, si no recuerdo mal, se le llama principio de independencia de los movimientos. Es decir, que existen dos movimientos que vos los puedes analizar de forma separada. Y acá entra en juego lo que ya aprendimos nosotros sobre los componentes de un vector. Acá tenemos un vector velocidad que tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, para analizar el movimiento de esta banana tenemos que analizar sus dos componentes. Y las dos componentes me generan una velocidad. Es decir, tenemos una velocidad en X y tenemos una velocidad en Y, pero que a su vez me genera una velocidad total, ¿verdad? Entonces, en este tipo de movimiento de tiro parabólico, la velocidad en el eje X es constante. Entonces acá tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje Y me está generando un movimiento de caída libre. Ya, en este caso, este movimiento de caída libre lo podemos catalogar también como un MRU, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también algunas veces lo puedes encontrar como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero acá le vamos a decir uniformemente acelerado porque la aceleración va a ser constante. Entonces, como puedes ver, en un movimiento parabólico, no importa si vos lo lanzas así, de esta manera, como un tiro parabólico, o lo lanzas desde abajo, vas a obtener dos componentes para la velocidad, una componente en X y una componente en Y. Entonces, conforme va pasando el tiempo, esas componentes pueden ir aumentando. Por ejemplo, la componente en Y
lógicamente en la componente en X va a permanecer constante, ¿verdad? Pero la componente en Y va a ir aumentando. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, es que la velocidad va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo, porque por acción de la gravedad, y esta velocidad simplemente me afecta a lo largo del eje Y. Entonces este se llama tiro parabólico, y ya vimos, ¿verdad?, que se llama así porque tiene una forma de una semiparábola y tiene dos movimientos. Ahora veamos el otro tipo de movimiento que está muy relacionado a esto, que es el movimiento movimiento parabólico. No, este no es. Vamos a ver cuál es. Vamos a buscarlo. Ok, entonces acá tenemos un soldadito que está lanzando una granada. Entonces acá tenemos lo que se le conoce movimiento parabólico o tiro parabólico. Se le llama así pues porque lógicamente vos lo lanzás y te vas a generar la gráfica de una parábola, y este movimiento es exactamente igual al anterior. La única diferencia, ¿verdad? Bueno, que vamos a tener lo que se le conoce como un tiempo de subida y luego un tiempo de bajada. En ese tiempo de subida es el tiempo que va a tardar el objeto llegar a lo que se le conoce como una altura máxima. Y luego pues tenemos un tiempo de bajada, que es el tiempo que va a tardar el objeto, ¿verdad?, luego de haber alcanzado su altura máxima, es el tiempo que tarda llegar al suelo. Igual que el caso anterior del tiro parabólico, aquí está en juego dos movimientos. Vamos a lanzarlo acá la granada para que la veamos. Va a lanzar ahí la granada el soldadito. Entonces ahí lo tira, ahí está generando un movimiento parabólico, y conforme pasa el tiempo, miren acá nos van indicando las unidades de medida, altura, el tiempo, etcétera. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero vamos a pedir que me aparezcan los componentes. Entonces mire, ahí como ustedes pueden ver, la granada es lanzada, y se van viendo las componentes del movimiento. Acá existen también dos movimientos. Mire, cuando la granada va subiendo, me va generando, es cierto que él sigue esa dirección, ¿verdad?, pero en el movimiento, la velocidad tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Aunque la granada siga esta trayectoria parabólica, pero matemáticamente existen dos movimientos. En el caso del eje Y, que acaba subiendo, ¿verdad?, es como un movimiento de caída libre, pero a la inversa, acá recordemos que el movimiento de caída libre, cuando va bajando, ¿qué es lo que está sucediendo? Por acción de la gravedad, el objeto aumenta su velocidad. Pero en caso contrario, cuando vos tiras un objeto hacia arriba, ¿qué pasa? Bueno, la gravedad te jala ese objeto, entonces te lo va desacelerando. Entonces cuando el objeto baja, ¿verdad?, por acción de la gravedad, el objeto se acelera, va aumentando su velocidad. Y en el caso contrario, cuando vos lo tiras hacia arriba, la gravedad lo que hace es desacelerar el objeto hasta que él llega a un punto que su velocidad es cero. ¿Dónde su velocidad es cero? Bueno, acá cuando la altura es máxima, acá la velocidad es cero. Cuando ya el objeto llega ahí a la altura máxima, ya el objeto comienza a caer. Y ahora va a generar siempre un movimiento en eje X. Mira, aquí da la característica, igual que el tiro parabólico, la velocidad en X se va a mantener constante. Es decir, entonces vos puedes calcular la distancia a lo largo del eje X aplicando la fórmula del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el caso del eje Y, mira, ahora
la velocidad sigue esta dirección, pero tenemos una componente en Y ahora. Cuando el objeto va cayendo, me va generando ahora una componente en Y, pero esa Y va hacia abajo. Es decir, ahora el objeto ya no es desacelerado, sino que es acelerado, ¿verdad? Por acción de la gravedad. Entonces el objeto va a comenzar a ir aumentando su velocidad por motivo de la aceleración. Esa velocidad solamente se aumenta a lo largo del eje Y. A lo largo del eje X ya dijimos que no, porque en esa dirección la velocidad es constante. Entonces, cuando se analizan estos tipos de movimientos, se analizan a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y con fórmulas diferentes. En el caso del eje X con la fórmula del MRU y a lo largo del eje Y con la fórmula del MRUA o variado, acelerado. Solo que lógicamente cuando estamos analizando la caída libre hay sus pequeñas variaciones, ¿verdad? Que tal vez en vez de aceleración A, vas a encontrar la palabra G, ¿verdad? Que es de gravedad. Entonces, este es el tiro parabólico, así como, bueno, en este caso, como este lanzamiento parabólico, hay dos movimientos, ¿verdad? Que se conjugan y son independientes de sí. A lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y luego, para ir terminando, vamos a comentar un poco sobre el otro tipo de movimiento. Ya vimos que existen, bueno, al final vamos a hacer los repasos mejor. El movimiento circular se analiza muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. Algo parecido, no es tan igual, pero sí tiene ciertas cosas parecidas. Pero porque acá ya entra en juego otros conceptos y es un poco más complejo. De estos ejercicios trataré de que lo veamos en clase algunos casos para poder repasarlo. El movimiento rectilíneo, este se llama movimiento circular. Tenemos movimiento circular uniforme, es decir, es cuando por ejemplo, el objeto está dando vuelta y la velocidad es constante. Si el objeto comienza a tener una aceleración constante, entonces ya se le llama movimiento circular uniformemente acelerado o movimiento circular uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, y sucede la situación es casi algo parecido con el movimiento rectilíneo, porque si el objeto comienza a acelerarse y aunque esté así dando vuelta, entonces su velocidad va a ir aumentando conforme transcurre el tiempo. Entonces, el movimiento circular tiene dos, el que es uniforme y el que es acelerado. Ahora, ¿cuál es el detalle ahora, ¿verdad? Con estos movimientos que ya vienen otros conceptos? Por lo menos nosotros vamos a ver en clase un poco sobre lo que se le llama radianes y grados. Para analizar un cuerpo que da vuelta, se aplican fórmulas para conocer la distancia que él se desplaza. Porque vos podés conocer cuánto se movió este cuerpo, aunque se esté moviendo en línea recta, sabemos que él se va desplazando. Entonces vos podés calcular la distancia. Entonces, pero en este tipo de movimiento es más relevante o son relevantes los ángulos, ¿verdad? En vez de estar diciendo tal vez giró tantos metros, entonces normalmente se dice giró tantos ángulos. Y esos ángulos los medimos en dos tipos, grados y radianes. Los más comunes que utilizamos nosotros son los grados, creo que es de primaria, si no me equivoco. Bueno, por ejemplo, media vuelta sabemos todos que tiene 180 grados. Si vos la vuelta completa, ¿cuántos serían? 360 grados. Esta es una forma de medir los ángulos, ¿verdad?, de un cuerpo. O sea, si un cuerpo da una vuelta, o sea, gira 360 grados, me está diciendo
que de una vuelta. Pero ahora si te dicen que un objeto, por ejemplo, giró 720 grados, entonces me está diciendo ahora que dio 2 vueltas. Entonces, los grados me ayuda a entender eso, cuántas vueltas más o menos dio un objeto. Pero, aparte de los grados, tenemos otra unidad de medida común, que son los radianes. Por ejemplo, media vuelta equivale a pi radianes, es decir, pi. Pi hacemos que es 3.14, ¿verdad? Pero acá este 3.14 me está indicando media vuelta. Luego, si giramos la vuelta completa, en radianes se le llama 2pi. Entonces le ponemos rad, así, normalmente es el símbolo rad, RA radianes. En grados, todos sabemos, ¿no?, que se le pone acá como una ruedita, un circulito ahí, como una O acá, a la par del número. Si es radianes, pues se le pone la letra RAD. Entonces, ¿para qué nos sirve utilizar esto? Bueno, ¿para qué utiliza esto? Bueno, para dar una idea, los radianes y los grados te ayudan en el movimiento circular a darte una idea de cuántas vueltas dio el objeto en una unidad de tiempo. Te ayudan también para calcular cuánto se ha desplazado, y entre otros datos. Otra cosa importante que se analiza en el movimiento circular es lo que se le conoce como período. Esto de período, bueno, y lo otro que es la frecuencia. El concepto de período y de frecuencia se utiliza mucho por lo menos la palabra frecuencia en telecomunicaciones. Esto se profundiza más en física 3, no sé si ustedes van a ver física 3 o lo vamos a ver, pero ahí pues donde normalmente se veía un poco más sobre este tipo de concepto de frecuencia, porque la frecuencia se relaciona por ejemplo, a cuántas vueltas da voz en un segundo. Y también se tiene que ver pues con la onda. ¿Cómo es eso? Bueno, el periodo es el tiempo que tarda dar una vuelta o completar un círculo, una vuelta completa a un objeto. Acá el simulador dice que el periodo es de 4 segundos, quiere decir que acá está tardando 4 segundos en dar una vuelta este objeto, ¿verdad? Completar la vuelta. Lógicamente esto también tiene que ver también con el radio, ¿verdad? Con el radio y la velocidad que se va desplazando ese objeto. Luego el concepto de frecuencia es cuántas vueltas da voz en una unidad de tiempo. Es decir, cuántas vueltas da en un segundo. Si vos das una vuelta en un segundo, entonces se le dice un hertz. Un hertz es una vuelta en un segundo y así sucesivamente. Esto también está relacionado, eso de hertz, con el concepto de ciclo. Acá una vuelta me representa un ciclo, por eso miramos acá al otro lado estas ondas senoidales. Ustedes dirán, pues ¿para qué miramos estas cuestiones de trigonometría, de funciones trigonométricas? Estas son funciones, si no me equivoco, vamos a ver, creo que son funciones coseno, si no me equivoco. Ahí ustedes pueden comprobarlo con su graficadora. Creo que esta es f de x coseno de x. Esas funciones trigonométricas te sirven para representar ciertos fenómenos y entre ellos la electricidad. Y en el caso de ustedes que estudian carreras tecnológicas, ustedes van a encontrarse mucho con estos conceptos en cuestiones eléctricas y entre otras cosas, ¿verdad? Porque la electricidad alterna se representa así como mediante ondas, y para representar ondas se representan las funciones cosenoidales. Entonces acá, por ejemplo, si vos graficás una onda de esta manera, acá estamos graficando nosotros una vuelta, pero esa vuelta la estamos representando en forma de un ciclo. Por ejemplo, de acá hasta acá tenemos 180 grados y luego en otra parte tenemos 180 grados.
Pero en este curso pues realmente no vamos a profundizar en estos detalles, pero sí, por lo menos vamos a ver, tratar de ver ejercicios sobre periodos, sobre frecuencia, sobre los ángulos, ¿verdad? Radianes, grado que sujeta. Y lo otro pues tiene que ver con la famosa velocidad angular, que acá pues en la velocidad angular no es como la otra velocidad, ¿verdad? De la normal, sino acá en la velocidad angular ahora tenemos que tomar en cuenta los ángulos, cuántos ángulos se mueve en una unidad de tiempo un objeto. Entonces la velocidad angular es como un análogo de la velocidad en movimiento recto, solo que la velocidad angular por lo que te ayuda puedes analizar la velocidad, ¿verdad? En un cuerpo que va girando, que va formando una circunferencia. Creo que voy a ver, aquí me hizo falta en este simulador. Sí, acá pues solamente pues para reforzar lo que estábamos viendo, que un movimiento circular está muy relacionado a lo que es un ciclo, ¿no? Por ejemplo, el subir y bajar de un resorte, por ejemplo, como tenemos acá, lo puede representar a través de un movimiento circular. O sea, acá esa pelotita está girando y vos puedes ver que ese giro que hace esta pelotita también coincide con este ciclo de que me está haciendo el resorte, ¿verdad? De subir y bajar. Eso tiene que ver pues con las ondas senoidales, y este resorte, si vos le pones acá un papel que se va moviendo, lo que te va a ir generando es una onda, una función senoidal o cosenoidal. Entonces acá pues ya vimos un resumen de los tipos de movimiento. Ya vimos que tenemos MRU, MRV, el movimiento OA, ¿verdad? Tenemos el movimiento de caída libre y movimiento o movimiento parabólico o movimiento de tiro libre y el movimiento circular. En la tarea que yo les he dejado, en la tarea número 3, tienen tareas donde van a repasar algunos de estas ecuaciones de estos movimientos. Yo le doy los videos, los enlaces para que ustedes sigan el procedimiento.